Hola, hola a todos. Bueno, volvemos a encontrarnos ya después de nuestro primer video y mis videos y nuestro primer encuentro sincrónico, ¿no? Por este medio nuevamente. Y ahora lo vamos a hacer para empezar a trabajar sobre nuestra cultura actual. Permítanme que voy a también pasar algunos cuadros que me gustaría, eh, con los que me gustaría acompañarlos. Bueno, les decía, eh, nos encontramos de nuevo. Vamos a arrancar el trabajo con nuestra cultura actual, ¿no? Así que deseo que el trabajo que hicimos ya referidos a identificar la cultura deseada les haya aportado importantes ideas acerca de la relación que hay entre los procesos de transformación e la incidencia que tiene la cultura sobre eso. Y también espero que al momento de subirles este video, ustedes ya tengan, si no completo, yo diría en un estado de avance importante, el reporte de cultura deseada, ¿no? Que no es otra cosa que esos rasgos culturales que ustedes han elegido para sus casos, para sus instituciones, como los rasgos adecuados, como los rasgos mejores, que favorecen y sostienen el proceso de transformación que ustedes estén pensando. ¿Eh? Entonces, yo digo, en concreto, ¿eh? Yo entiendo que ustedes ya habrán respondido a esta pregunta, que ustedes conocen ya y que les muestro aquí, y que probablemente estén cercanos de tener lista una planilla como la que ven, pero llena con el trabajo que ustedes hicieron sobre el caso que pensaron, ¿no? Y como les decía recién, entonces ahora que tenemos los rasgos de la cultura deseada, los rasgos prioritarios de la cultura deseada frente a nosotros, le toca el turno o nos toca el turno de trabajar sobre la cultura actual. ¿Cómo vamos a transformar la cultura para hacer posible o para favorecer a los esfuerzos de transformación institucional que estamos haciendo, ¿no? Y yo diría, teniendo así ya rasgos elegidos, bueno, ¿qué estamos esperando para ponernos en marcha e iniciar ese proceso de transformación de la cultura? ¿Eh? Por ello, yo les diría que vamos a utilizar una metodología que desarrollaron dos estrategas de las organizaciones, la pueden encontrar también en internet si la quieren leer, que la llamaron la metodología del océano azul. Yo les voy a comentar un poquito de qué se trata porque después la vamos a utilizar nosotros. Parece que resulta que sobre finales del siglo XX, estos señores, Chan Qin y René Mauborgne, bueno, un japonés y un francés, por los apellidos ustedes ya se darán cuenta quién debe ser quién, parece que estaban muy preocupados porque querían encontrar un método que redujera la batalla competitiva que se estaba dando entre las compañías en esa segunda mitad del siglo XX. Claro, esa batalla la llevaba a perder rentabilidad, a perder calidad entre las compañías que competían, ¿no? Metafóricamente, ellos decían, las compañías están viviendo como en un océano rojo, en un océano de fricción, como librando batallas entre sí, donde toda la energía se ponía en cómo podían ser mejor para que el otro, ¿no? Y ganarle espacio. Y llevando a lo que podíamos decir, en muchos casos podía ser, como ellos definían, una competencia salvaje que claramente tenía impacto sobre los ingresos. Y ellos se pusieron a pensar que entonces, valorando la innovación, ¿qué pasaba si lograban que las compañías dejaran ese océano rojo y metafóricamente se fueran a vivir a un océano azul, menos competido, donde aparecieran posibilidades de desarrollo y oportunidades para todos, donde se ampliaran los horizontes, ¿eh? Y por lo tanto el crecimiento, yo diría que fuera más alcanzable, ese era su un poco su propósito, ¿no? Y el ejemplo concreto, un ejemplo concreto sobre esto y dramático, yo diría, de esto de vivir en un océano rojo, lo encontraban en la industria del circo. ¿Eh? En la segunda mitad del siglo XX, los circos que existían estaban todos cercanos a la bancarrota, cada vez menos circos y cada vez más pobres, podríamos decir, ¿no? Que si lo pensamos, los que de algún modo vivimos en los circos como chicos, como niños, nos llevaban a los circos de aquella época, yo les diría, eran espectáculos, ¿no?, de calidad muy pobre, cada vez más baratos y cada vez con menos público, ¿eh? Parecía que
eran un espectáculo exclusivamente para chicos. Los grandes nos llevaban, yo diría, por obligación, por compromiso, y les decía cada vez más barato y cada vez con menos público, ¿no? Casi se regalaban las entradas. Por una entrada te daban otras tres, ¿eh? Eh, la realidad es que si lo miramos ahora a la distancia, los lugares tampoco eran muy atractivos, sucios, pobre iluminación, de música, nada, ¿no? Se habían ya perdido las grandes bandas que tenían los circos de la primera mitad del siglo XX, ¿no? Los artistas, yo diría un poco de dudosa habilidad, ¿no? Solo se trabajaba en el circo quien tenía esa tradición familiar, ¿no? Pocos animales y pobres, los pocos que había estaban viviendo ya dentro de una cultura que para esos años ya había considerado el cuidado animal o la protección animal de otro modo, así que tampoco se veía bien eso con buenos ojos, ¿no? Así que, bueno, le quedaba solo el conseguir algunas risas o un entretenimiento a fuerza de tener más de una pista que tuviera entretenido a ese público. Y por otro lado, yo les diría, en donde esa risa también estaba y la tensión estaban un poco jugándose con algo de violencia o peligro extremo, las cachetadas de los payasos, los cañones de la muerte, bueno, todo ese tipo de, que para alguno esto que cuento le puede ser novedoso o de museo, pero alguno otro seguro que vivimos algo de estos, ¿no? Y parece que estos señores, entonces, a partir de la innovación, pasaron de ese océano rojo al circo hacia un océano más azul, a un océano menos competido, ¿no? Obviamente necesitaron de la innovación, en un espacio casi sin competencia, ¿eh? Y ustedes dirían, bueno, desarrollaron un ambiente de circo donde todos quisieran estar, ¿eh? Esto fue el inicio del Cirque du Soleil, ¿no? Que conocemos hoy. Y allí todo era distinto, todo era distinto, ¿eh? Del circo tradicional, yo diría, si algo se mantuvo fue un poquito la carpa, ¿no? Pero claramente abandonaron los animales, que ya no estaban como de moda o bien vistos. Se abandonó el peligro extremo y la violencia un poco que habían en los números y generaron, al revés del anterior, un espectáculo costoso para grandes y chicos, pero yo diría que acá tal vez lo más interesado eran los grandes, ¿no? Donde la música, la iluminación, la limpieza ha sido como la clave, ¿no? Juegos de luces, y donde todo estaba concentrado en una gran pista, porque ahí estaba toda la atención. Y los artistas, yo les diría que ya de primera calidad, saben que muchos de esos artistas del Cirque du Soleil, y sobre todo en las primeras etapas, fueron incluso deportistas, ex deportistas olímpicos, ¿no? O atletas olímpicos. Y pareciera que todo esto, esta metodología del Océano Azul, empieza a surgir a partir de pensar en clave diferente, ¿no? Parece que aparecieron tres preguntas básicas que esta gente se hizo en tanto y en cuanto dijeron, bueno, pero ¿qué debemos hacer para, de nuevo, qué debemos hacer distinto? Porque ya parece que lo que está no nos sirve. Y en ese sentido, ¿qué debemos dejar de hacer? O en todo caso, como yo los decía, si lo estamos haciendo, tal vez qué debemos hacer o en mayor medida o paulatinamente discontinuarlo, ¿no? Pareciera que estas fueron preguntas claves eh, que cambiaron la cultura del circo, ¿eh? Y no solo la cambió para el Cirque du Soleil, sino que para los pocos circos que quedaban, ya con el formato tradicional, se encontraron con otra cultura, se encontraron con otra cultura. Y yo no les estoy contando esto, ustedes dirán, bueno, este ratito, Vito, ¿qué querés? ¿Que hagamos un emprendimiento circense? ¿Que nos vayamos a trabajar a un circo? ¿O le estás haciendo el marketing al Cirque du Soleil? No, no, no. Sino, lo estoy diciendo para que usemos esta metodología también como un mecanismo para transformar los rasgos de nuestra cultura actual
que no nos lleven o que no emparenten con esa cultura deseada que queremos, ¿no? Porque aquí entonces van a hacer el trabajo que yo quiero pedirles para esta próxima semana que viene y cuya fecha tope de entrega va a ser el día 13 de noviembre. ¿Por qué le pedimos el 13 de noviembre? Porque si ustedes recuerdan, el 14 de noviembre vamos a tener nuestra segunda clase sincrónica. Y yo voy a querer que el producto de este trabajo ustedes lo tengan allí en esa segunda clase sincrónica porque nos vamos a apoyar en ello para trabajar, ¿no? Los emergentes de esto que le voy a pedir ahora en concreto, lo vamos a usar para generar el segundo entregable de este programa. El primer entregable, reporte de cultura deseada. Y ahora este segundo entregable que les quiero contar, ¿no? Pero bueno, dicho esto, ¿no? ¿Qué les pido? ¿Qué les pido en concreto como trabajo? Yo les pido en concreto que, teniendo en cuenta los rasgos prioritarios de la cultura deseada que ustedes definieron, de algún modo expuestos en esa planillita que les había pedido. Y de algún modo también teniendo en cuenta los rasgos distintivos de la cultura actual que ustedes conocen de sus organizaciones, sobre todo los principales rasgos de la cultura actual, armen una planilla que destaque, a ver, qué creencias, qué comportamientos y actitudes, qué procesos y qué símbolos ustedes creen conveniente o dejar de lado o potenciar o incorporar para que esa cultura actual, se acerque a la cultura que ustedes desean. El resultado de ese trabajo, que no es un entregable en sí mismo, pero sí que yo quiero que ustedes tengan y que incluso lo suban, ¿no? Para que también todos puedan mirar y todos puedan comparar. Que el resultado de ese trabajo sea una planilla que llamaremos alineando la cultura actual. ¿Eh? Alineando la cultura actual y que de algún modo responde a esta pregunta, ¿no? ¿Cuáles serían las creencias, los comportamientos y los símbolos o procesos prioritarios sobre los cuales necesitamos trabajar para alinear nuestra cultura actual? Y cuando digo trabajar, entonces en esas tres dimensiones, ¿no? ¿Qué tenemos que crear o empezar a hacer? ¿Qué tenemos que abandonar porque no nos acerca a la cultura que queremos? ¿Y qué debemos potenciar porque tal vez lo tenemos, pero no en la medida de que lo necesitamos? Yo por eso les pido que tengan integrado y que mantengan con ustedes presente esa planilla, que aunque no es un entregable, ojalá la puedan subir para que todos puedan compartir un poco la de todos, ¿eh? Pero sí que la traigan en la clase del 14 de noviembre, porque vamos a hacer un trabajo allí con ello. Así que bueno, dicho esto, hasta aquí llegamos hoy. Les recuerdo siempre que en ese espacio virtual también encontrarán lugar para dejar algún comentario. Me encantaría que suban esta planillita que les decía, que le den el formato que ustedes quieran, pero en donde van a rescatar, en la medida que encuentren, algunas creencias, algunos comportamientos y actitudes, algunos procesos o algunos símbolos que ustedes digan enfocados en la cultura actual. Esto lo tenemos que mantener, esto lo tenemos que abandonar, tenemos que crear algo como esto, porque si no, no nos vamos a acercar a esa cultura deseada que está en la planillita que ustedes mismos crearon, reporte de cultura deseada. Yo sé que cuando ustedes reciban este video o vean este video, por eso les decía, ojalá tengan bastante avanzado, si no terminado, eso que yo les había pedido para el 3 de noviembre. Así que en este momento estaremos en los primeros días de noviembre, cuando ustedes me vean ahora, para que puedan juntar las dos cosas, ¿no? Así que bueno, acá los dejo, acá me despido de ustedes con este trabajo. Eh, Deseo que todo vaya bien y en sentido que ustedes puedan entender y le encuentren valor. Y si no, estaremos en este espacio, ¿no? Donde será el espacio donde nos encontramos siempre. Dejo un poco de compartir estas imágenes para aprovechar, para saludarlos y para contarles la alegría que fue para mí, el placer que fue para mí y para Flor
encontrarlos en ese primer encuentro sincrónico. Así que nos preparamos con estos trabajos para nuestro segundo encuentro. Bueno, muchas gracias, nos vemos y siempre en contacto desde ese espacio de nuestra aula virtual. Hasta pronto.